Bueno, pues buen día. Soy el doctor Francisco Ariel Navarrete Acosta. Soy médico internista y endocrinólogo, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, que es la relación entre el síndrome ovario poliquístico y la obesidad. El contenido de nuestra presentación va a ser la epidemiología del síndrome ovario poliquístico, la fisiopatología del síndrome ovario poliquístico, cómo hacer el diagnóstico y los diagnósticos diferenciales del síndrome ovario poliquístico, el rol que tiene la obesidad y la adiposidad, sobre todo la adiposidad visceral en el síndrome ovario poliquístico, el rol que maneja la resistencia a la insulina en el síndrome ovario poliquístico y vamos a hablar sobre el tratamiento del síndrome ovario poliquístico. El síndrome ovario poliquístico es una de las causas más comunes de hiperandrogenismo y oligoanovulación crónica. Afecta a 4 a 7% del total de las mujeres. En las mujeres en edad fértil, el 6 al 10% tienen síndrome ovario poliquístico. Es la enfermedad endocrina más común en mujeres jóvenes, nos toca verlo muy frecuentemente en la consulta. Es la principal causa de infertilidad femenina en Norteamérica. Las características clínicas cambian a lo largo de la vida, es decir, una mujer joven lo que le preocupa principalmente, hablando de adolescentes o entre los 20 y los 28 años, les preocupa más el hiperandrogenismo, es decir, el acné, el hirsutismo, la caída de cabello y las irregularidades menstruales. Pero una mujer más o menos entre los 30 y 35 años lo que más les afecta es la cuestión de la fertilidad y es la razón por la que acuden a consulta. En cuanto a la fisiopatología, o por qué se genera, el síndrome ovario poliquístico es una enfermedad genética que es muy común, es muy compleja y su etiología es multifactorial, donde una variedad de genes predisponentes interactúan con factores ambientales y del estilo de vida, es decir, la alimentación, la actividad física, para producir la enfermedad, como vamos a ver más adelante. Esta es una lista que les quise mencionar sobre la cantidad de genes que se ha visto que tienen relación con el síndrome ovario poliquístico. ¿Por qué se genera el síndrome ovario poliquístico? Básicamente es un problema en la disregulación del eje hipotálamo-hipófisis-gónada, donde hay una disregulación de los pulsos de GnRH, de la hormona liberadora gonadotropinas, donde se vuelven los pulsos muy frecuentes y eso hace que se modifiquen la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, que son las que tienen que ver con la ovulación y la menstruación. Existe hiperactividad del citocromo P450-C17, que es una enzima muy importante en la generación de andrógenos, tanto en el ovario como en la glándula suprarrenal. Hay alteraciones del eje somatotrópico. La resistencia a la insulina es algo muy importante en síndrome ovario poliquístico, como lo vamos a ver más adelante. La hiperinsulinemia, el exceso de insulina, también tiene un efecto muy importante en la generación de andrógenos en la glándula suprarrenal y en el ovario. Y las alteraciones de la lipólisis que tienen que ver con la insulina. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Básicamente, el síndrome ovario poliquístico es un diagnóstico de exclusión. Es decir, cuando tenemos una paciente que acude por irregularidades menstruales, por oligomenorrea, o acude por acné, o hirsutismo, vello en la cara, pecho, espalda, caída de cabello, problemas para embarazarse, es donde tenemos que considerar como uno de los posibles diagnósticos el síndrome ovario poliquístico, pero primero tenemos que descartar otras enfermedades, como por ejemplo, si la paciente viene por oligomenorrea, es decir, que sus menstruaciones son muy frecuentes, menos de 21 días, o muy infrecuentes, más de 35 días, lo primero que tenemos que hacer es tomar un perfil tiroideo, porque tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo van a generar oligomenorrea. Debemos también tomar niveles de prolactina, porque el exceso de prolactina también genera cambios en las gonadotropinas que pueden generar oligomenorrea. Y cuando la paciente viene por hirsutismo, por acné, por caída de cabello, tenemos que sospechar hiperplasia suprarrenal congénita no clásica, que es una deficiencia de 21-hidroxilasa que hace que se genere mucha testosterona. ¿Cómo se hace el diagnóstico básicamente? Son 2 de 3. Número 1, exceso de andrógenos clínico, es decir, con hirsutismo, que haya vello en la cara, en el pecho, en la espalda, en lugares típicos de exceso de vello ocasionados por la testosterona, como la parte externa de los brazos, la parte interna de los muslos. Que haya alopecia androgenética, es decir, una caída de cabello típica masculina, o acné. El 45% de las mujeres que tienen acné
tienen síndrome ovario poliquístico. Entonces el acné es una presentación muy importante de síndrome ovario poliquístico. Esto hablando de un exceso de andrógenos clínico. Cuando nos vamos a un exceso de andrógenos bioquímico, estamos hablando de niveles de testosterona total elevados, arriba de 150 nanogramos por decilitro, o testosterona libre elevada. También hay un segundo factor que es la disfunción ovulatoria. La ovulación se puede manifestar como un sangrado frecuente, menos de 21 días, o mayor a 35 días infrecuente. En esta tabla podemos ver la prevalencia de la oligomenorrea o la disfunción menstrual en el síndrome ovario poliquístico. Y nos habla de casi 8 de cada 10 mujeres que tienen síndrome ovario poliquístico van a tener oligomenorrea. Es algo muy frecuente. Esta tabla nos muestra la prevalencia de hiperandrogenemia, es decir, niveles de testosterona altos, total o libre, e hirsutismo en el síndrome ovario poliquístico. Estamos hablando, cuando hablamos de hirsutismo, hablamos del 74.6% de las mujeres con síndrome ovario poliquístico van a tener hirsutismo. Cuando hablamos de testosterona total elevada, en los diferentes estudios hay diferentes porcentajes, pero en los últimos estudios van del 38.6% hasta el 84.3% de las mujeres con síndrome ovario poliquístico van a tener niveles de testosterona total elevada. Cuando hablamos de testosterona libre elevada, estamos hablando casi del 70% de las mujeres que tienen síndrome ovario poliquístico van a tener testosterona libre elevada. Y cuando hablamos de dehidroepiandrosterona sulfato elevada, que la dehidroepiandrosterona es un precursor de la testosterona en la glándula suprarrenal, estamos hablando del 11 al 38% de las mujeres con síndrome ovario poliquístico que van a tener dehidroepiandrosterona sulfato elevada. La prevalencia de quistes en los ovarios, es decir, que tengan más de 12 quistes o que tengan un volumen ovárico de más de 10 mililitros. El volumen ovárico normal es menor a 7 mililitros. Entonces, cuando en el ultrasonido nos reporta más de 10 mililitros, aunque no tenga quistes, ya estamos hablando de características de síndrome ovario poliquístico. Y en esta tabla podemos ver su prevalencia en síndrome ovario poliquístico y estamos hablando del 73.7%. Casi 7 de cada 10 mujeres con síndrome ovario poliquístico van a tener quistes en los ovarios o un aumento de volumen de los ovarios. Hay otras características que nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico, aunque no sean criterios de diagnóstico, como son las anormalidades en las gonadotropinas, es decir, en la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Normalmente medimos hormona folículo estimulante y hormona luteinizante en la fase folicular, es decir, entre los 3 y 5 días después del inicio de la menstruación. Es donde más nos ayuda para formular un diagnóstico. Y lo que medimos, la hormona folículo estimulante, normalmente en la fase folicular debe estar en un nivel menor a 10. Entonces vamos a suponer que la paciente tiene 5, que es un nivel normal. La hormona luteinizante normalmente debe estar en la fase folicular a la mitad del nivel de la hormona folículo estimulante. Es decir, si la mujer tiene 5 de hormona folículo estimulante, debe tener más o menos 2.5 de hormona luteinizante. Pero lo que vemos en síndrome ovario poliquístico es que los niveles de hormona luteinizante se elevan de manera importante. Es decir, que cuando tomamos el perfil ginecológico vemos que la hormona luteinizante está elevada 2 veces por arriba de la hormona folículo estimulante. Es decir, que si la hormona folículo estimulante está en 5, generalmente vemos que la hormona luteinizante está en 8 o 10, en un nivel más alto que la hormona folículo estimulante, y esto nos ayuda a pensar que lo que estamos viendo en la paciente es síndrome ovario poliquístico, aunque no sea un criterio diagnóstico, ya que el 75% de las mujeres con síndrome ovario poliquístico tienen este cambio en las gonadotropinas. Vemos un aumento en los niveles de hormona luteinizante y esto se genera porque los pulsos de hormona liberadora de gonadotropinas se está aumentando. A continuación vamos a ver por qué. En el hipotálamo se aumentan los pulsos de hormona liberadora de gonadotropinas. Esto produce un aumento en los niveles de hormona luteinizante. La hormona luteinizante hace que se genere más testosterona en los ovarios y este aumento en los niveles de testosterona en la grasa, existe una enzima que se llama aromatasa que hace que se transforma la testosterona en estrógenos. Entonces los niveles de estrógenos aumentan y este aumento en los niveles de estrógenos va a producir el aumento en los pulsos de la hormona liberadora de gonadotropinas. Hubo un estudio reciente en donde evaluaron a las mujeres con acné para ver cuántas de ellas tienen síndrome poliquístico y se vio que el 45% de estas pacientes
tenían síndrome ovario poliquístico. Entonces el acné es una causa muy importante de consulta en las pacientes con síndrome ovario poliquístico. Generalmente cuando los ve un dermatólogo por acné y detecta que tienen características diferentes al acné típico que ven en la adolescencia, como por ejemplo en lugares que no son los comunes, por ejemplo en el área del cuello, en el área del bozo, en el tórax, en la espalda, es donde empiezan a sospechar que puede haber un problema con los niveles de testosterona. Y es cuando toman estudios y nos interconsultan para buscar alguna causa hormonal que puede estar ocasionando este acné. La única hormona que genera acné es la testosterona. Pero hay ciertas cosas que tenemos que primero descartar antes de decir que una persona tiene síndrome ovario poliquístico. Por ejemplo, un perfil tiroideo, en caso de que la paciente venga por oligomenorrea. Tenemos que tomar también niveles de prolactina en caso de que la paciente tenga oligomenorrea. Realmente si las menstruaciones están regulares no vale la pena tomar estos estudios. Y si la paciente viene por caída de cabello, por hirsutismo o por acné, por datos típicos de hiperandrogenismo, vale la pena tomar la 17-hidroxiprogesterona, que normalmente está elevada en hiperplasia suprarrenal congénita, que es una deficiencia de 21-hidroxilasa. En caso de que la paciente acuda a la consulta porque tiene algunos meses sin menstruar, es decir, amenorrea, entonces lo primero que tenemos que hacer es hacer una prueba de embarazo para descartar. Otra cosa que tenemos que descartar, si una paciente es una deportista de alto rendimiento, si tiene muy poquita grasa, mucho músculo y no ha menstruado, vale la pena descartar amenorrea hipotalámica. Y lo que tenemos que hacer es tomar un perfil ginecológico y lo que vamos a ver es que los niveles de hormona luteinizante y hormona folículo estimulante van a estar bajos y los niveles de estrógenos también van a estar bajos. Y esa es la razón por la que la paciente no está menstruando. Otra cosa que tenemos que descartar en una mujer que viene porque no ha menstruado y que tiene algunos otros síntomas muy parecidos a los de la menopausia, como los bochornos, los cambios del estado de ánimo, la resequedad vaginal, la disminución de la libido, hay que descartar una insuficiencia ovárica prematura. Lo que hacemos es tomar el perfil ginecológico y lo que vamos a ver es que los niveles de hormona folículo estimulante están muy elevados con niveles de estrógenos bajos. Si vemos que la mujer viene muy virilizada, es decir, que tiene mucho acné, que tiene mucha caída de cabello, que tiene clitoromegalia, por ejemplo, que tiene cambios de la voz, que tiene muchos cambios masculinos, mucho vello en la cara, en el pecho, en la espalda, en la parte externa de los brazos, parte interna de los muslos. Entonces lo que tenemos que sospechar es una tumoración secretora de andrógenos que puede estar tanto en el ovario como en la glándula suprarrenal. Entonces ahí lo que vale la pena hacer es dihidroepiandrosterona, sulfato, que esta se eleva cuando los niveles de testosterona están elevados por causa de la glándula suprarrenal. Y tomar un ultrasonido de ovarios para ver que no hay una tumoración en los ovarios y una resonancia magnética de las glándulas suprarrenales para descartar una tumoración en las glándulas suprarrenales. Si la paciente viene porque tiene oligomenorrea, pero también tiene otros datos como una jiba dorsal, como cara de luna llena, como estrías violáceas, como una obesidad central con brazos y piernas delgadas, entonces vale la pena descartar síndrome de Cushing. Un exceso de cortisol por las glándulas suprarrenales y ahí lo que tenemos que hacer es medir los niveles de cortisol en orina de 24 horas. Si la paciente acude por oligomenorrea, pero también tiene otros datos como su nariz grande, sus oídos grandes, las manos grandes, los pies grandes, entonces vale la pena medir los niveles de IGF-1 y hormona de crecimiento para descartar acromegalia. Entonces el diagnóstico diferencial, en resumen, es la hiperplasia suprarrenal congénita, que es una deficiencia de 21-hidroxilasa, la hiperprolactinemia, el hipo y el hipertiroidismo, el embarazo, los tumores productores de andrógenos, la amenorrea hipotalámica, insuficiencia ovárica primaria, el síndrome de Cushing y la acromegalia. Los estudios de laboratorio que debemos de tomar para descartar estas enfermedades son niveles de androstenediona, que es un precursor de la testosterona. Vale la pena tomarlo porque hasta el 9% de las mujeres que tienen niveles de testosterona total y testosterona libre normales y que tienen síndrome ovario poliquístico tienen niveles de androstenediona elevados. Niveles de testosterona total y testosterona libre, de dihidroepiandrosterona sulfato, niveles de prolactina, perfil tiroideo y 17-alfa-hidroxiprogesterona. ¿Qué rol juega la adiposidad en el síndrome ovario poliquístico?
La obesidad está presente hasta en el 55 a 65% de las mujeres que tienen síndrome ovario poliquístico. La obesidad se asocia con resistencia a la insulina e hiperinsulinismo, las cuales actúan sinergísticamente con la hormona luteinizante para intensificar el hiperandrogenismo ovárico, la disminución de la producción hepática de globulina fijadora de hormonas sexuales y reduce la proteína 1 de unión Insulin-like growth factor, que es el IGF-1. La obesidad refuerza la predisposición genética a los trastornos hormonales y ovulatorios del síndrome ovario poliquístico. Es decir, si una mujer tiene síndrome ovario poliquístico y aparte tiene sobrepeso o obesidad, se van a expresar en mayor medida o van a aumentar más los niveles de testosterona y van a tener más síntomas. La obesidad tiene un impacto importante en la progresión y la severidad de las manifestaciones y depende del grado de exceso de grasa y su distribución. La que más nos afecta en cuestión de síndrome ovario poliquístico y en cuestión de muchas otras enfermedades como la diabetes, la hipertensión, los niveles de colesterol elevados, triglicéridos elevados, el hígado graso, el síndrome ovario poliquístico, es la grasita visceral, la que se encuentra dentro del abdomen, junto al intestino, junto a los riñones, junto al hígado. A mayor peso, mayor hiperandrogenismo y mayores van a ser los trastornos menstruales. La obesidad es uno de los principales factores responsables del aumento en la prevalencia del síndrome ovario poliquístico. El sobrepeso se observa en 18% de las pacientes que tienen síndrome ovario poliquístico. 60% de las pacientes con síndrome ovario poliquístico tienen un exceso de grasa visceral, que es la más importante que nos aumenta la expresión del síndrome ovario poliquístico. Esta es la encuesta nacional de salud del 2018, en donde vemos la prevalencia de sobrepeso y obesidad en adolescentes entre los 12 y los 19 años. Y vemos que hasta un 41% de estas adolescentes tienen sobrepeso o obesidad. Y esto es muy alarmante porque estas son mujeres que se predisponen mucho a enfermedades como el síndrome ovario poliquístico. Aquí en Nuevo León vemos que el 15.9% de las adolescentes entre los 12 y los 19 años tienen obesidad. Y de las mujeres mayores de 20 años vemos que el 40.2% tiene obesidad y el 36.6% tiene sobrepeso. Si los combinamos, estamos hablando de un 76.8% de las mujeres en México tienen sobrepeso o obesidad. Y esto las predispone a las enfermedades que acabamos de mencionar. Y esto no quiere decir que las otras 2 de cada 10 mujeres que no tienen sobrepeso o obesidad están normales, porque encontramos este tipo de casos. Este es un estudio de composición corporal de una jovencita de 27 años que mide 1,58 de estatura. Su peso normal debe ser menos de 61.8 kilos y pesa 54.9, es decir, que su peso está normal para su estatura. Pero cuando nos vamos a ver la composición corporal, vemos que 18 kilos de este peso son de músculo, es decir, que tiene peso bajo a nivel de los brazos, peso bajo a nivel del abdomen y el tórax y músculo bajo también en las piernas. Y de grasita vemos que tiene 21.1 kilos, cuando debe tener menos de 17.2. Estamos hablando de 4 kilos de grasita que tiene en exceso. Y sobre todo que gran parte del exceso lo tiene a nivel de la grasita visceral. La grasita visceral debe estar en menos de 9, está en 11. Entonces una mujer que tiene un peso normal, que uno la ve y se ve con un peso normal, no tiene sobrepeso o obesidad, pero tiene poco músculo y mucha grasita y sobre todo mucha grasa visceral, y esto la predispone al síndrome ovario poliquístico. Lo normal de porcentaje de grasa en una mujer es entre el 25 y el 31%, y vemos que esta paciente tiene un 38.5% de grasita. Es decir, que el 38.5% del peso que tiene es grasita. Si tenemos una mujer con un peso normal, con un porcentaje de grasa normal, con nivel de grasa visceral normal y una sensibilidad a la insulina normal, los adipocitos liberan cantidades limitadas de ácidos grasos libres. Hay cantidades normales de lipoproteína lipasa y vemos niveles de testosterona normal que suprimen la liberación de los ácidos grasos libres. La testosterona actúa como una hormona lipolítica, evitando los depósitos de grasa visceral. Pero en las mujeres que tienen obesidad, vemos que los adipocitos liberan grandes cantidades de ácidos grasos libres y esto aumenta la resistencia a la insulina. Vemos que hay inhibición de la secreción de la lipoproteína lipasa por la hiperinsulinemia.
Vemos que hay niveles de testosterona elevados que agravan los efectos de la insulina en los adipocitos, aumentando la grasa visceral. Y vemos que hay menos globulina fijadora de hormonas sexuales, es decir, que hay más niveles de testosterona libre que van a dar expresión al hirsutismo, a la caída del cabello y al acné. Los mecanismos mediante los cuales ocurre el exceso en la producción de andrógenos difieren en parte de si las mujeres tienen peso normal, sobrepeso u obesidad. Los principales factores para estas diferencias son los niveles de gonadotropinas, hormona folículo estimulante y hormona luteinizante, los niveles de insulina y el grado de resistencia a la insulina, los niveles de estrógenos, de hormona de crecimiento e IGF-1, el eje hipotálamo hipófisis adrenal, también hay secreción de testosterona a nivel de la glándula suprarrenal, los opioides, que los vamos a ver más adelante, los niveles de leptina y el factor parecido a la insulina 3. Esta es una tabla donde se ve en resumen el efecto de todos los que acabo de mencionar en cuanto a la producción de andrógenos en los ovarios y a la circulación, al aumento de la circulación de testosterona libre. Por ejemplo, el síndrome poliquístico es una cuestión genética que genera un defecto en la resistencia a la insulina y esto nos va a generar que se aumenten los niveles de insulina y los niveles aumentados de insulina van a generar aumento en los niveles de testosterona en el ovario. Cuando hay una alteración en la secreción de la hormona liberadora de gonadotropinas, vamos a ver niveles menores de hormona de crecimiento y por lo tanto niveles menores de IGF-1. Y esta disminución de los niveles de IGF-1 en el ovario hace que se aumente la producción de testosterona, que lo vamos a ver también más adelante. Los niveles altos de leptina, que es una hormona que se secreta en los adipocitos, hace que la hormona liberadora de gonadotropina no se genere de manera correcta, a impulsos muy rápidos, y esto aumenta los niveles de hormona luteinizante que van a hacer que en los ovarios se aumente la producción de testosterona. También los niveles altos de insulina en el hígado van a hacer que se disminuya la globulina transportadora de hormonas sexuales y esta disminución va a hacer que haya más testosterona libre y se va a expresar más el hirsutismo, el acné y la caída de cabello en la mujer. ¿Cuál es el rol de la resistencia a la insulina en el síndrome ovario poliquístico? La insulina actúa inhibiendo la lipólisis y estimulando la acumulación de grasa. Sabemos desde hace mucho tiempo, esto es una tabla desde 1973, en donde hicieron comparaciones entre mujeres con peso normal y mujeres con obesidad para ver los niveles de insulina. Y claramente se ve que las mujeres con obesidad tienen niveles mucho más altos de insulina que una mujer que tiene un peso normal. Y esto es por la resistencia a la insulina. Desde antes de generar diabetes, desde incluso 15 años antes, ya tenemos niveles altos de insulina. Es cuando se empieza a generar la resistencia a la insulina hasta que llegan a generar diabetes tipo 2. Y todo este tiempo, este exceso de insulina va a generar cambios que vamos a ver más adelante. Del 50 al 70% de las mujeres con síndrome ovario poliquístico tienen resistencia a la insulina. El síndrome ovario poliquístico aumenta 5 a 10 veces el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. En el síndrome ovario poliquístico existe resistencia a la insulina de forma intrínseca como un defecto genético y está agregada a la resistencia a la insulina que genera el exceso de grasita visceral o la obesidad. ¿Cómo funciona la insulina o qué acciones tiene? Tiene efecto en el metabolismo de la glucosa, tiene efecto en el metabolismo de los lípidos y aminoácidos, tiene efecto en la síntesis de proteínas y tiene efecto en el crecimiento y diferenciación celular. ¿Cómo funciona, hablando del metabolismo o hablando de la glucosa, cómo funciona la insulina? La insulina se une a su receptor, al receptor de insulina en las células, y se genera una fosforilación de tirosinfosfatasa del substrato del receptor de insulina. Posteriormente se genera activación de la quinasa dependiente de fosfoinositide por la fosfatidilinositol 3 quinasa y a su vez esta activa al AKT2, lo cual a su vez activa la translocación del GLUT4 hacia la membrana celular para que pase la glucosa hacia las células. Ese es el efecto metabólico que tiene la insulina. Así es como funciona la insulina. En el síndrome ovario poliquístico, ¿qué es lo que sucede? La autofosforilación del receptor de insulina se encuentra disminuido en un 50% y esto es una cuestión genética. Es decir, que el defecto se encuentra rápidamente en la fosforilación del substrato del receptor de la insulina.
El receptor de insulina tiene un aumento en la fosforilación de los residuos serina y una disminución en la fosforilación de los residuos tirosina. Esto genera menor capacidad de fosforilar los substratos del receptor de la insulina. Numerosos estudios han demostrado que cualquier tratamiento que mejore la resistencia a la insulina en mujeres delgadas y con obesidad con síndrome poliquístico, como son la pérdida de peso, como es la metformina, como es el inositol, los agonistas de PPAR gamma, como las glitazonas, todos ellos disminuyen los niveles de andrógenos. A mayores niveles de insulina, menores niveles de globulina transportadora de hormonas sexuales, lo cual produce niveles mayores de testosterona libre. Y la testosterona libre tiene poco feedback negativo en el hipotálamo y la hipófisis para disminuir los niveles de hormona luteinizante. La insulina produce falta de regulación en el control del hipotálamo hipofisiario y aumenta los niveles de hormona luteinizante, lo cual contribuye al hiperandrogenismo en el ovario. Es decir, la insulina tiene muchos efectos en muchas partes. Por ejemplo, en la hipófisis hace que se aumente la producción de hormona luteinizante, por lo tanto en los ovarios se aumenta la producción de andrógenos. También tiene efecto en la glándula suprarrenal para aumentar la cantidad de andrógenos que produce la glándula suprarrenal, y en el hígado disminuye la globulina transportadora de hormonas sexuales, y esto hace que haya más testosterona libre que genera los efectos de los andrógenos, y también hace que se aumenten los niveles de hormona luteinizante a nivel de la hipófisis. En el ovario existen células de la teca y células de la granulosa. El exceso de insulina en las células de la teca genera un aumento en la producción de los andrógenos. También produce una activación de la P450C17, que es la 17-alfa-hidroxilasa, que es un paso importante en la producción de androstenediona y testosterona en el ovario y en la glándula suprarrenal. Y también aumenta el exceso de insulina la proliferación celular. Ahora, en la célula de la teca, ¿cómo es que funciona o cómo hace este efecto la insulina para aumentar los niveles de andrógenos? Existe algo que se llama, hay tres vías básicamente en las células de la teca en donde tiene efecto la insulina. Uno es la vía metabólica, del que ya hablamos, donde hay fosforilación del sustrato receptor de insulina, donde hay aumento del AKT2 para que el GLUT4 vaya hacia la membrana celular y pueda hacer que pase la glucosa hacia las células. Ese es uno, el efecto metabólico. Luego existe el efecto en la mitogénesis, es decir, la estimulación de la mitosis celular. Y el efecto en la androgénesis es la producción de testosterona en las células de la teca. En la mitogénesis vemos que existe una quinasa llamada mitógeno activado proteína quinasa, y existen también las quinasas reguladas por señal extracelular, que es el ERK. El MAPK-ERK quinasa, que es el MEK, inhibe la estimulación de la insulina y de la hormona luteinizante en la P450C17 ovárica. Pero el síndrome ovario poliquístico genera un defecto genético en el MEK, y esto es lo que hace que aumenten los niveles de testosterona, porque aumenta la estimulación de insulina y de hormona luteinizante en la P450C17 ovárica. Entonces, en resumen, en las células de la teca se aumenta la P450C17 y esto hace que aumenten los niveles de androstenediona y testosterona. En las células de la granulosa, el exceso de insulina va a hacer que se aumente la producción de progesterona, va a hacer que se aumente la producción de progesterona, va a hacer que se aumente la producción de progesterona inducida. La producción de progesterona inducida por hormona folículo estimulante va a hacer que se aumente la producción de estrógenos y va a hacer que se aumente la actividad de la aromatasa P450 y la proliferación celular. La insulina es capaz de estimular la actividad de la P450 aromatasa basal e inducida por hormona folículo estimulante. El MEK-ERK se disminuye generando acumulación intracelular de progesterona y reducción de los niveles de estrógenos, lo cual impide la selección de un folículo dominante y la ovulación. Esta es la razón por la que las mujeres con síndrome ovario poliquístico tienen problemas de fertilidad.
Los cambios que genera el síndrome poliquístico en el eje gonadotrópico, en la producción de la hormona liberadora de gonadotropinas, la hormona foliculoestimulante, hormona luteinizante y a su vez en el ovario de estrógenos y progesterona, es que en mujeres la insulina actúa como una hormona gonadotrópica como tal. A nivel ovárico, la insulina sinergiza la acción de la hormona luteinizante y estimula la esteroidogénesis ovárica, es decir, la producción de testosterona en las células de la granulosa y de la teca, como lo vimos anteriormente. La resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia compensatoria pueden sobreestimular la producción de andrógenos, como lo acabamos de ver. Pero no está completamente claro, todavía continúa siendo un enigma, por qué esta sobrerespuesta a la secreción de andrógenos ováricos no ocurre en mujeres que tienen hiperinsulinemia pero que no tienen síndrome poliquístico. En cuanto al eje de la hormona de crecimiento y el IGF-1, la hormona de crecimiento se secreta en la hipófisis y va al hígado y es donde se genera la IGF-1, que es la hormona que realmente tiene efecto como hormona de crecimiento. Vemos que en las mujeres con un peso normal van a tener niveles mayores de hormona de crecimiento y niveles mayores de IGF-1. Pero hemos visto que en las mujeres que tienen obesidad tienen menos niveles de hormona de crecimiento y menos niveles de IGF-1. Esto es por la alteración o los pulsos rápidos de hormona liberadora de gonadotropinas. Y esta disminución de IGF-1 hace que en el ovario se aumente la producción de andrógenos. En la corteza adrenal, que es otro de los lugares donde se secreta testosterona, hay hiperactividad del eje hipotálamo hipófisis adrenal y aumento de la dihidroepiandrosterona sulfato, que es uno de los precursores de la androstenediona y la testosterona. En cuanto al sistema opioide, hemos visto que la obesidad y el síndrome poliquístico aumentan la actividad del sistema opioide, aumentando los niveles de beta-endorfinas, lo cual es bueno. Las beta-endorfinas disminuyen la secreción de hormona luteinizante, lo cual también es bueno. El problema es que en el síndrome poliquístico se genera resistencia a estas beta-endorfinas. La leptina es una hormona que se ha estudiado mucho, es una hormona orexigénica, es decir, que nos genera más apetito y se genera en los adipocitos, en las células grasas. La obesidad aumenta la secreción de la leptina. La leptina también regula la secreción de la hormona liberadora de gonadotropina, interfiere en el desarrollo del folículo dominante y maduración de los ovocitos, es decir, que tiene que ver con la fertilidad en la mujer, y estimula la actividad de la 17-alfa-hidroxilasa, aumentando la esteroidogénesis ovárica y adrenal, es decir, que aumenta los niveles de testosterona en el ovario y en la glándula suprarrenal. Y el factor similar a la insulina 3 se ha visto que se produce en las células de la teca y del estroma ovárico y está positivamente correlacionada con los niveles de hormona luteinizante y andrógenos. En cuanto al tratamiento, la progesterona que se da en los anticonceptivos suprime la hormona luteinizante en la hipófisis y por lo tanto la producción de andrógenos. Los estrógenos aumentan la globulina fijadora de hormonas sexuales y esto reduce la disponibilidad de la testosterona libre. Las mujeres con hirsutismo severo pueden requerir antiandrógenos como lo son la espronolactona, que normalmente se usa como diurético, la usamos mucho en insuficiencia cardíaca, por ejemplo, pero también tiene un efecto en cuanto a que compite con la testosterona y la dihidrotestosterona a nivel del receptor. La dihidrotestosterona tiene mucho que ver con la caída de cabello. Es decir, la espronolactona se utiliza mucho para tratar de disminuir la caída de cabello en las mujeres que tienen niveles de testosterona altos. Y las dosis van de 100 a 200 miligramos, que las dosis normales que utilizamos en insuficiencia cardíaca, por ejemplo, van de 25 hasta 100 miligramos. Aquí se necesita una dosis mayor para lograr el efecto de disminución o de competencia que tiene con la testosterona y la dihidrotestosterona en su receptor. La flutamida, que bloquea la toma de andrógenos, la dosis es de 250 miligramos al día. El problema es que es hepatotóxico, por eso no se utiliza tan frecuentemente. La finasterida se utiliza muy frecuentemente, sobre todo en las mujeres que tienen caída de cabello, porque bloquea el conversor intracelular de testosterona a dihidrotestosterona y como lo habíamos mencionado, la dihidrotestosterona es la que más efecto tiene a nivel del cuero cabelludo. El acetato de ciproterona es un antiandrógeno progestacional, pero este no está aprobado por la FDA, aunque aquí en México se utiliza frecuentemente. La función menstrual en la mujer con síndrome poliquístico mejora con un mínimo de 5 a 10% de pérdida de peso en las mujeres que tienen sobrepeso o obesidad. La modificación del estilo de vida es el tratamiento de primera línea, cambios en la alimentación, cambios en el ejercicio, perder peso, eso ayuda mucho
en cuanto a que haya menos resistencia a la insulina, y eso hace que disminuyan los niveles de testosterona. Cuando esto no ha tenido éxito, entonces se considera la utilización de metformina, que es un sensibilizador de la insulina. Cuando la mujer viene por infertilidad, hay varias opciones. Por ejemplo, se puede utilizar letrozol, que cada vez lo están utilizando más, como estimulante de la ovulación. Y es un inhibidor de la aromatasa, es la enzima que transforma la testosterona en estrógenos. Y si hay más estrógenos, entonces se va a estimular la ovulación. También se ha utilizado mucho el citrato de clomifeno, que es un modulador del receptor selectivo de estrógenos. Las dosis son de 50 miligramos al día por 5 días, empezando el 5.º día después del inicio del ciclo menstrual. ¿Cuáles son los porcentajes de éxito de este tipo de medicamentos? Por ejemplo, el citrato de clomifeno genera ovulación en un 49% de las mujeres con síndrome ovario poliquístico, genera embarazo en un 30%, genera nacidos vivos en un 23% de estas mujeres en los 6 meses en los que se inicia el citrato de clomifeno. El letrozol, cuando se comparó con citrato de clomifeno, vemos que la posibilidad de ovulación es del 61.7%, mayor a la de citrato de clomifeno en 48.3%, el porcentaje de nacidos vivos en un 27.5%, comparado con un 19.2% del citrato de clomifeno. Entonces, por eso es que se ha utilizado más ya el letrozol, más que el citrato de clomifeno. Esta es una gráfica que me pareció muy importante mencionarles, porque es un algoritmo que están haciendo en Rusia sobre la inducción de la ovulación en pacientes con síndrome ovario poliquístico. Lo primero que hacen es tratar de que la paciente con síndrome ovario poliquístico haga cambios en la alimentación, haga ejercicio, y ellos mencionan que hay que tratar de llevar a las pacientes a un índice de masa corporal menor a 24, es decir, a un peso normal. Y eso muchas veces resuelve la ovulación y se pueden embarazar. Aparte que mientras menos grasa tenga la mujer, menos riesgo de ciertas complicaciones como diabetes gestacional o preeclampsia. Cuando esto no ha funcionado, entonces ahí es donde deciden utilizar metformina. Si con metformina no les da un buen resultado en cuanto al embarazo, entonces es donde deciden utilizar ya sea citrato de clomifeno o letrozol junto con metformina. Si esto no les da resultado por 6 meses, entonces le ofrecen a la paciente un tratamiento quirúrgico, es decir, realizar una laparoscopía para realizar algo que se llama drilling ovárico, que es con un electrocauterio generar cierta ruptura en el ovario para generar la ovulación. Si esto aún así no ha funcionado, entonces ellos utilizan gonadotropinas, generalmente hormona folículo estimulante, para tratar de hacer que la mujer ovule y generar el embarazo. Si esto no funciona después de 6 meses, entonces ya se toma la opción de técnicas de reproducción asistida o fertilización in vitro. Entonces, en resumen, en una mujer que viene porque tiene infertilidad y que tiene síndrome ovario poliquístico, hay que tratar de cambiar la alimentación, que haga ejercicio, que pierda peso. Podemos usar metformina como sensibilizador de la insulina, podemos usar glitazonas también en las mujeres que tienen obesidad. Se pueden utilizar los pulsos de hormona liberadora de gonadotropina, se puede utilizar el citrato de clomifeno, se pueden utilizar los inhibidores de la aromatasa como es el letrozol, se puede utilizar la hormona folículo estimulante y ya como una última instancia el tratamiento quirúrgico como el ovarian drilling. Muchas gracias por su atención.